Pues bueno, en personas con un diagnóstico de una enfermedad terminal con un pronóstico muy negativo de sufrimiento, yo no vería esto como un suicidio, sino como una eutanasia no médica. Esto, si a mí me dicen que tengo cáncer de páncreas y que pues me esperan dolores considerables, pues a lo mejor yo de inmediato junto a mi familia me abastezco de morfina, y en cuanto la morfina ya no dé más, pues opto por inyectarme una dosis adecuada después de despedirme para acabar con mi vida, para no pasar por ese dolor. Pero me parecería que acá no sería un suicidio, sino una decisión racional de no sufrir, ¿no? Bueno, es un suicidio porque uno toma la decisión de quitarse la vida, de acuerdo con la definición que tenemos aquí. Finalmente, no que además, pues es una cosa que nunca se había contemplado en la cultura nuestra. Yo creo que la muerte asistida ahorita es uno de los temas que es muy importante. Durante hace 20 años, si usted hablaba de muerte asistida en la sociedad, la colgaban. Ahorita se habla de esto, y no solo se habla de esto, ¿no? Y creo que también es muy importante ver el giro que ha dado. Por eso puse los aspectos filosóficos de que finalmente el suicidio, filosóficamente no usted está de acuerdo, puede ser un acto de libertad mía, ¿no? Y que aunque el alma sea de Dios, pues yo decido sobre mi vida, ¿no? Tengo la impresión que cuando hablamos de especialistas médicos, parece que el oncólogo es el que tiene posibilidad de dedicarse o de tomar esta decisión. El otro que hemos vivido en mi función privilegiada de director, parece que los intensivistas, después de una racha de sesiones en su terapia intensiva y con esa actitud a veces no necesaria y que no le corresponde, porque no, entonces no se centra en cuál es su función, parece que son los que también. Y los tercer grupo, que primero empiezan con la droga y luego pueden terminar con el suicidio, son los anestesiólogos, que tienen a la mano muchos medicamentos de esta naturaleza, a veces se les ocurre, y de ahí en adelante. Los otros no, mis amigos psiquiatras son muy sanos, ¿no? Sí. Interesante, muy interesante. Ahora, en el ejercicio de la medicina, ya observamos que el psiquiatra está más cerca de conocer este tipo de decisiones y a veces se da cuenta que no lo detectó a tiempo. Los que sí nos damos cuenta, y de hecho tomamos muy frecuentemente una decisión, es el paciente con una estenosis aórtica grave y que llega al médico cirujano de corazón y dice: doctor, yo sé que me voy a morir y quiero que me operen, que me muera. Con frecuencia se les ha contestado: mire, mi conducta es mejor que se lo lleve Diosito y no llevarlo de la mano, porque conmigo no se va a morir. Es decir, cuando las variables nos indican que la mortalidad es altísima, la conducta es: mejor no se opere, y les damos toda la información a él y a la familia. Pero hay médicos que aceptan esta situación y entonces eso no sé cómo se puede interpretar. Lo que sí es cierto es algo que vivimos desde el punto de vista de la actividad en materia de trasplantes. En Sematra hubo un teléfono para dar información. Este teléfono se cerró un buen día porque vino una racha de preguntas o de consultas telefónicas de: doctor, y el perfil era muy claro: doctor, y si cerca de mi familia o en alguno de mis parientes alguien se muere, ¿cuánto tiempo tarda la ambulancia en llegar? ¿Cuánto tiempo tarda en llevar el cuerpo al CEMEFO? ¿Cuánto tiempo a qué teléfono van a hablar para esta situación? La inscripción era muy clara. Estaba hablando alguien que quería tomar la decisión porque, de acuerdo a lo que se interpretó, la llamada a Sematra no era para decir quiero morirme, sino quiero donar los órganos, pero en el fondo estaba refiriéndose en primer lugar. Ese teléfono, por alguna razón, se decidió cerrarlo, puede que con razón,
puede que hubo lógica, pero el hecho es que fue el temor a no enfrentarse a esa situación, ahí fue una actitud de defensa. Otro fenómeno que hemos visto es el enfermo que está muy grave y que le dan antidepresivos. De acuerdo a nuestro pobre conocimiento, parece que algunos antidepresivos, entre sus efectos adversos, está el mecanismo suicida. Deciden morirse, pero no porque ellos quieran, sino porque el medicamento los induce a este pensamiento. El más claro es el efecto del dolor del trigémino, el dolor suicida. Uno de ellos que me decía el doctor Agüero del perfil del médico, del residente que puede en un momento dado suicidarse. Pues no es que exista un perfil, pero si vemos un paciente, un médico que ya ha tenido intentos previos de suicidio, que tiene depresión, que abusa del alcohol, que también tiene un problema de uso de drogas, etcétera, pues es un perfil muy claro, ¿no? No nada más en el médico o en el estudiante, sino en general, ¿no? Ahora, un protocolo para esto, pues es muy difícil específicamente, que es lo que estamos insistiendo. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar a las enfermedades que están detrás, y eso indirectamente pues evita la conducta suicida, eso se evita un poco, ¿no? Yo lo que les quería plantear es lo que conozco en la universidad. Como ustedes saben, realizamos el examen médico automatizado que tiene preguntas concretas sobre la parte de salud mental, desde luego de ansiedad, de depresión, en fin, pero también de conducta suicida. Y hay un apartado que precisamente el alumno responde sobre si ha tenido algún intento o una ideación suicida. Nosotros hacemos ese examen a 70,000 gentes al año, poquito menos de la mitad son adolescentes de 14, 15 años que ingresan al bachillerato, y un poquito más del 50% son jóvenes de 17 o 18 años en promedio que ingresan a la licenciatura. Las cifras varían de año a año, desde luego hay variaciones también interesantes en lo que se refiere a planteles y a facultades y escuelas, planteles del bachillerato, pero todo fluctúa entre 1 y 2% de ideación e intento suicida. Sin embargo, pues es una pregunta así muy abierta, de tal manera que lo que hacemos es que cuando encontramos esa respuesta, que pues si ustedes calculan el 2% de 70,000, pues son 100 y pico de muchachos, algo así, no me acuerdo, o 1,000, no, tengo que hacer la cuenta, 1% serían 140, sí. Entonces a esos son los que les damos mucha importancia para citarlos inmediatamente que tenemos el resultado del examen a los servicios médicos, para poder confirmar o totalmente dejar como inválida la respuesta, porque ahí también quiero decirles que sí hay muchas respuestas que no son correctas, y eso sí me gustaría que después el doctor Campillo me dijera su punto de vista en esto. Es decir, hay muchos que responden como que tuvieron ideación suicida porque un día estaban muy enojados, hicieron un berrinche y entonces dijeron me quiero morir, y entonces con eso lo dan para responder positivamente la pregunta. Desde luego que cuando llegan esos casos y si vemos que no hay ningún otro factor que pudiera ser realmente ligado a un peligro, pues los dejamos de lado y nos encargamos de los demás. Y estos, en realidad, los que ya consideramos que tienen o ideación o intento suicida, pues se rebajan como al 20% de los que declararon tenerlo, ¿no? Ese es un punto que vemos. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Cuando los tenemos localizados, pues hay, muchas veces los mandamos al Departamento de Salud Mental de la facultad,
y en otras ocasiones también nos ayuda la Facultad de Psicología. Nosotros tenemos además un servicio que se llama SOS, que son para las urgencias tanto médicas como psicológicas, donde el alumno puede acudir en persona, puede hablar por teléfono, puede mandar un mensaje por internet diciendo su problema, y hay una proporción grande de problemas psicológicos. Sin embargo, no hay una frecuencia ni siquiera que pueda yo registrar de que los problemas por los que hablan o por los que acuden sean intentos o ideación suicida. Ahora, en relación con el doctor Fernández Varela, pues yo creo que lo que ustedes están haciendo en la universidad es realmente muy importante, y creo que usted lo ve muy bien, detectan perfectamente bien lo de los estudiantes, creo que lo han hecho bien, está irlos siguiendo, ¿no? Y en relación con la ideación suicida, bueno, la definición que dimos para epidemiológica es que sea una gente que tuviera ideación suicida, pero que haya tenido contacto previo con algún médico o un servicio médico por ese motivo. O sea, no es la gente que nada más se le ocurrió un momento dado, sino ya tiene una consulta, ¿no? Ahora, lo que usted menciona del seguimiento, pues es realmente lo que se está haciendo, lo que se ha hecho mucho, ¿no? El seguimiento da muy buenos resultados, aunque la gente en teoría no respondan, pero tener siempre abierto y una buena referencia, yo creo que el que trabajo han tenido ustedes ha sido realmente importante, ¿no? Ahora, evaluarlo, pues es muy difícil, ¿no? Porque nosotros hemos visto que, y lo que planteamos aquí, pues es lo difícil que es evaluar bien si una medida preventiva va a dar o no resultado. Es muy complicado realmente verlo, ¿no? Pero yo creo que como una acción conjunta de que los traten, los vean, yo creo que ha sido un programa excelentísimo, ¿no? Ha sido realmente muy bueno. Evidentemente hay dos problemas centrales. Uno es enfermedad mental, muchos aspectos, depresión, podemos poner como primer término, y frustración social, desesperanza, podríamos ponerle como común denominador, que indiscutiblemente son situaciones a prevenir. Y ahí entra no solo la acción del médico y de la medicina, sino políticas de bienestar, políticas de apertura de empleo, de ofrecer una perspectiva adecuada a futuro. Ahora, yo también quisiera poner en la mesa otro tema. Tú tocaste un poquito el suicidio asistido, que nos lleva a una situación, vamos a llamar cultural, social, muy contemporánea. Pero a plantear, por un lado, el enfermo terminal que no quiere seguir y que se le ofrecen dos posibilidades, algo que se habló como eutanasia en los años 50 del siglo XIX, y que no era eutanasia, sino era atención paliativa en enfermos terminales. Ahora se convirtió en cuidados paliativos con toda la extensión de la palabra. Pero queda un porcentaje muy chiquitito, a lo mejor igual que lo que nos separa en el genoma de los chimpancés y de los gorilas, ¿verdad? Un mínimo porcentaje, que podríamos llamar el suicidio lúcido, que marca un carácter existencial. O sea, ¿qué espero yo de mi existencia? ¿Qué hago en mi proyecto de vida? Y algo que tú planteabas puede ser muy importante en manejo psiquiátrico psicológico en términos de proyecto de vida frustrado o terminado, que sería abrir oportunidades. Es un punto muy importante. Pero todavía queda un pedacito muy chiquitito en el que te dice, bueno, yo ya no quiero las oportunidades después de verlas, después de hablarlas, después de todo. Y entonces quizá hablaríamos de lo que se llama suicidio lúcido, en toda la extensión de la palabra, que nos hace pensar el asunto de que si siempre es malo suicidarse, y que nos pone en un conflicto, en muchos términos, para algunas personas religioso, para otras filosófico, pero un conflicto existencial muy serio. Creo que es un tema muy interesante para pensarlo y repensarlo. Pero los médicos sí encabezamos el suicidio, entre todas las demás profesiones, ¿no? Y lo encabezamos enormemente, ¿no? ¿Qué explicaciones hay? Pues es muy difícil explicaciones, ¿no? Una de las quizás sean más importantes es que nosotros tenemos acceso a agentes suicidas más fácilmente, a medicamentos, a esto, etcétera, y la accesibilidad a las cosas letales es un factor mucho más importante a veces para explicar un fenómeno de estos que asuntos un poco más
profundos, ¿no? Pero sí tenemos automáticamente esto, ¿no? Y después con el doctor Treviño diciéndoles que obviamente todo lo que están comentando se aplica muy bien a los jóvenes alrededor de los 20 años que se enfrentan a todos los problemas sociales, económicos, existenciales, etcétera, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que desde la epidemiología hay 3 picos en las personas de edad avanzada. 5 años sube, 5 años baja, 5 años sube, 5 años baja, y es principalmente en las mujeres. Entonces, 65 a 70 años, pico para arriba. 70 a 75, pico para abajo. 75, 80, pico para arriba. 80, 85, pico para abajo. 80, 90 y más, pico para arriba. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y principalmente en las mujeres. Ahí es donde voy un poquito en contra de lo que decía Paulina, de que las mujeres están mal, porque en cuanto se quedan viudas, piensan en suicidarse. En cuanto se les disminuyen los ingresos por la falta de pensión del hombre, piensan en suicidarse. Cuando aparecen sus enfermedades, vuelven a pensar en suicidarse. Y cuando la familia los deja de tener un apoyo para ellos, piensan en suicidarse. Y esas son las mujeres, de edad avanzada, no jovencitas. Y ahí ya no tiene que ver el marido como tal, porque ese ya se murió. Bueno, pues, pero ahí hay varios aspectos diferentes en las personas de edad avanzada. Entonces, otra de las cosas es apoyar a lo que decía el doctor Viesca ahorita, al respecto de la legislación para el suicidio asistido, ya contemplado en la Constitución de la Ciudad de México, aunque no están las leyes secundarias, pero ya está aprobada como Constitución, para que pueda uno matar a alguien específicamente. Entonces, mi pregunta sería para los psiquiatras, sobre todo porque serán los más consultados, tanto el doctor Heinzel como el Carlos. Bajo la mirada de ustedes, ¿cuáles serían las causas por las cuales ustedes autorizarían o aceptarían que un suicidio es normal? Las causas del muerte asistida, ¿no? Pues yo creo que mientras haya mientras esto no se legalice, pues difícilmente un médico podemos actuar en eso, ¿no? Si ya está legalizado, pues tenemos una manera. Ahora, yo creo que aquí quienes están realmente manejando ahorita, mucho más que los psiquiatras y la muerte asistida, son las personas que se dedican a cuidados paliativos. Son los que realmente están manejando este tipo de situaciones, ¿no? Porque están viendo realmente, sobre todo en las cosas de cáncer y todo esto, no más que en ningún otro, mucho más que los psiquiatras, ¿no? Y creo que bueno, pues es un asunto muy personal, ¿no? Cada uno es diferente y hasta qué punto nosotros podemos tomar la decisión, pues es todo un tema, ¿no? Que no quisiera entrarle, pero tenía que ser legal, ¿no? Después está lo de el suicidio lúcido, ¿no? Que nos plantea aquí Carlos. Yo creo que el suicidio lúcido pues no existe individualmente, ¿no? El suicidio lúcido existe cuando es muy ritual, muy ritualístico. Por ejemplo, en el monje que se quema, donde eso sí es absolutamente lúcido, o con Mishimas, absolutamente lúcido, ¿no? Pero una gente que a los 30 años de edad dice, yo ya me voy porque no tiene sentido la vida, yo creo que ahí, mi perdón, pero seguramente hay un estado depresivo, hay un estado que hay que averiguar y no lo siento lúcido, ¿no? Quizás más que lúcido sí sean en las gentes que tienen un padecimiento terminal, que ya saben muy bien que un momento ahí sí también es una decisión, pues yo creo que si no lúcida, sí muy clara, ¿no? De que por qué se quieren ir de este mundo, ¿no? Y que la presión social que el bullying ejerce los orilla de alguna forma al suicidio. En el caso de Corea parece más estudiado el tema, el suicidio entre los jóvenes que no entran a la universidad, que no pasan el examen. Allí necesitan algún político que les recomiende eliminar los exámenes de ingreso a la universidad, ¿no? Para que se baje el suicidio. Pero dentro de todo, las gráficas, y como la de México que mostraste aquí,
que hicieron de los trabajos de Maris y de Guilherme Borges, nos muestran dos picos. El suicidio no es un problema que se distribuya, digamos, de manera uniforme en la sociedad. Hay suicidios entre los jóvenes y luego los suicidios entre los viejos. De los suicidios entre los viejos, creo que el tema ya lo mencionaron Carlos y aquí el doctor Diver, que pues es otro tema, ¿no? O sea, llega el momento en el que la persona, vamos a suponer el caso, tiene una enfermedad crónica incurable en fase terminal y que decide que ya no quiere seguir con esto. Pero esto nos abre la puerta para decir, bueno, ¿y por qué no podría suicidarse alguien en sus 30s? Que de repente dice, ya se me agotó mi proyecto de vida y ya no quiero vivir, ¿no? ¿Y por qué me tienen que hacer vivir? Ese es un concepto religioso. Es decir, no, habría también otro político que diría, no, la vida es muy importante y aunque seas un delincuente, hay que preservar tu vida y cosas así, ¿no? Pero en la vida real abrirían la puerta para esto que se ha llamado suicidio, pues no sé, consciente, o como dijiste, Carlos, lúcido, el suicidio lúcido. Y finalmente diría, bueno, ¿y quién tiene la autoridad para decidir? Se nos hace fácil decir los psiquiatras, pero pues los psiquiatras son para los fifís. O sea, con las consultas que cobran, uno no podría ir con el psiquiatra para que lo deje suicidarse, tendría uno que ir con el médico general, ¿no? ¿Y qué tanto el médico general está listo para evaluar estas condiciones y para intervenir? De la presentación que nos hiciste, Carlos, se desprende que si hubiese oportunidad para incidir de manera preventiva sobre el suicidio, es justamente la medicina general, ¿no? Es allí donde llegaría una persona que diríamos, bueno, a lo mejor se va a suicidar, y cuesta mucho trabajo entender la diferencia. Si mal no recuerdo de las pláticas con Guilherme Borges, hay mucha diferencia entre ideación e intento, y luego entre intento y suicidio real. O sea, este tema de la esposa del poeta, ¿no?, de Plath, que se metió en la estufa esperando que llegara alguien a sacarla antes de que se muriera, es ilustrativo de algo que parece más común. Las mujeres intentan, tú lo dijiste en las estadísticas, intentan mucho más que los hombres, pero lo logran mucho menos. Entonces, lo que nos sugiere es que cuando se detecta la posibilidad de un suicidio en un hombre, hay que poner más atención, porque eso sí, cuando dicen me voy a suicidar, sí se suicidan, ¿no? Pero de todas maneras, no puede uno pasar por alto el hecho de que una mujer esté expresando que se siente arrinconada, que se siente en crisis. Es decir, creo que quedan muchas preguntas, y ya te las hicieron muchas de ellas, y a lo mejor van a seguir quedando, ¿no? A lo mejor vale la pena regresar y profundizar más en este tema tan interesante. Es que yo creo que el suicidio es un síndrome realmente, entonces entran dentro de esa bolsa muchas posibles causas y muchas acciones, no solamente de preventivas, sino sociales, que tienen que ver con eso. Durkheim en su libro claramente lo manifestaba de una manera, yo diría, ingenua, ¿no?, cuando hablaba, por ejemplo, del problema de los inviernos, ¿no?, y el suicidio de los inviernos, ¿no? O sea, lo que realmente reflejaba que la vida era difícil en algunas zonas de Europa, cuando no había comida, cuando era frío, cuando la gente se veía en una situación precaria y aumentaban los suicidios. Entonces me parece que una parte que es importante es caracterizar el suicidio en sus diferentes dimensiones, los diferentes tipos, porque no va a haber necesariamente una acción preventiva para cada tipo, van a ser muchos y diferentes. Y lo que yo quisiera cerrar es porque me parece que lo que llama la atención de todo esto es que la visibilidad de la salud mental es muy limitada en nuestro campo, y realmente no es una prioridad. Sin embargo, si tú ves la carga de la enfermedad y ves la discapacidad que produce, no solamente, obviamente voy a extender fuera del suicidio, la salud mental es la 6ª o 7ª causa de la carga de la enfermedad. Entonces necesitamos realmente dedicarle mucho énfasis y mucho esfuerzo, y por eso te felicito. El doctor Huevo, le quiero decir, la idea de los antidepresivos inducen al suicidio,
No, eso fue una teoría de hace 15 años, donde se pensó que podían inducir al suicidio, pero no, el antidepresivo no induce al suicidio de ninguna manera, ¿no? Creo, con la presentación de Carlos, nos da una idea de lo complejo que es el tema sobre el suicidio. Y lo presentó también, yo nada más tengo algunos comentarios que hacer en cuanto a las autopsias psicológicas se hacen ya en todos los países. O sea, ¿qué opinaron los familiares después de uno de la familia se suicidó? ¿Cómo lo vieron antes del suicidio? Es muy, muy interesante, ¿no? La conclusión es en los artículos científicos que un alto porcentaje de suicidas presentan un estado depresivo previo al suicidio. Y hablo de un 60 o un 70%, más o menos, ¿no? Entonces podemos considerar que un estado depresivo es la vía final común, ¿no?, de una depresión. Nosotros hicimos un estudio aquí en el departamento, a lo que se refería al doctor Fernández Varela. Ellos también lo hicieron con la encuesta que se hace a los alumnos recién ingresados, y nosotros aplicamos una escala, el PHQ-9, es una escala muy sencilla, ¿verdad?, pero no hace diagnóstico, únicamente investiga la sintomatología depresiva. El diagnóstico lo hace el médico. Y observamos en 7 facultades, hicimos el screening de 6.500 alumnos, ¿no? ¿Cuál es la mayor incidencia entre ellos y entre las facultades? Y observamos un pequeño porcentaje equivale más o menos a la prevalencia que hacen los epidemiólogos en cuanto a los estados depresivos en la población general, es semejante en la población de las edades que investigamos, que son más o menos entre 17 y 21 años, ¿no? Lo importante fue la observación de un porcentaje no muy alto, tampoco bajo, presentaba sintomatología grave de una posible depresión. Lo citamos o vía mail, lo citamos al departamento, y de 41 mails enviamos, únicamente 2 se presentaron. Al segundo intento, al segundo oratorio, se presentó uno más. O sea, ni siquiera el 10% se presentaron a la consulta. Eso nos refleja muchos factores que influyen en cuanto al retraso de la consulta de un paciente con ideación suicida o con depresión. Lo investigaron muy bien en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Mayalena Medina Mora y sus colaboradores, de que muchas veces hay un retraso de 10 a 15 años después de haberse presentado la sintomatología mental respectiva, ¿no? Y únicamente me resta decir, es un tema muy interesante, y cuando se habla de prevención,
es muy complejo, es multifactorial en la etiología, pero siempre hay que estar atento, no nada más los psiquiatras fifís, ¿no?, sino también los médicos en general ven a pacientes en su consulta. Pues sí, las autopsias son muy interesantes, yo creo que tienes razón, fue un tema que no, pero ha dado mucha luz. Y otra luz que ha dado las autopsias es que la gente antes que consumieron el suicidio dieron muchas señas antes de suicidarse, que la gente no entendió. O sea, cuando hacen una autopsia psicológica, vemos que hubo una serie de señas que ni la familia ni nadie lo entendió. Es otra de las cosas importantes de esto, ¿no? Yo creo que aquí hay un factor que ha sido una preocupación del doctor Fernández Varela dentro de todos los alumnos que se ven y de los 350,000 que están inscritos, y uno de los aspectos es que ha aumentado. Entonces, en alguna ocasión comentábamos, bueno, el médico general debe prescribir algún antidepresivo, cosa que ya sucede en algunos otros países, y entonces dan sertralina, a lo mejor no les sirvió a todos, incluyendo un expresidente, pero sí sería importante que esto se legislara cuando se elaboran los cuadros básicos. Si esto está para el médico general, y que esa es una de las preocupaciones, pues debía de darse y que no quedara nada más a los niveles de psiquiatría alta, por decirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es una situación de una gran trascendencia. Muchas gracias.